Los íberos fuimos un pueblo que nos asentamos al este y sur de la península ibérica y parte del sur de Francia desde los siglos VI a.C. hasta el siglo I a.C. aproximadamente. Procedemos de las poblaciones de la Edad del Bronce y mantuvimos contacto con otras culturas como los fenicios y los griegos. La llegada de los romanos marcó el inicio de nuestra decadencia y nos integramos en la cultura romana. Fuimos una cultura floreciente con comercio, arte, escritura, creencias y secretos aún no descubiertos. En nuestro territorio encontramos ciudades importantes como Edeta en Giria, Arce en Sagunto, La Carencia en Torís o Kelin en Caudete de las Fuentes. Y en el poblado del Pico de los Ajos en Iàtova, lugar donde vivimos y compartimos nuestro legado en el tiempo. Estamos en un lugar mágico, impresionante, un lugar lleno de historia, de la historia de nuestros antepasados, los íberos. Nuestro equipo documental se ha desplazado hasta aquí, en el Pico de los Ajos, en la Sierra Martés, para hacer una entrevista al arqueólogo e historiador valenciano David Quixal y conocer más sobre la excavación arqueológica en Iàtova, una de las más importantes de la Comunidad Valenciana. Si vivían en un lugar tan alto, tan inhóspito y tan complicado, es porque, entre otras cosas, tenían una preocupación de tener muy buen control del territorio, es decir, controlar los caminos, controlar los campos, controlar las zonas incluso fronterizas. Entre los diferentes poblados que estaban en alto podían comunicarse mediante señales de humo. Y luego al final esto es muy parecido a lo de los castillos medievales. Son lugares que están en alto, que tienen murallas, que tienen torres y que además, en caso de que hubiese un problema o un ataque, la población se podía meter dentro y es un lugar mucho más fácil de defender si está arriba de una montaña. Este es un yacimiento que llamamos de frontera, es decir, está en el límite del territorio, además está en un punto muy alto y sirve a los intereses de las poblaciones del llano. Vigila a los que vienen a la costa y vigila también a los del interior. Y les sirve también para controlar el comercio que pasa por su camino por el Valle de Ortunas hacia la meseta de Requenautiel. Y bueno, pues es un punto estratégico de gran importancia dentro de su espacio territorial. ¿A qué se dedicaban nuestros amigos los íberos? Pues los íberos principalmente se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. La agricultura, pues cultivaban el cereal, la vid para hacer vino o el olivo para hacer aceite. Y luego se dedicaban a otro tipo de tareas artesanales, como podía ser el tejido. Hemos encontrado pesas de telar y fusayolas para hacer el hilo. También se dedicaban a la metalurgia, que es la transformación del mineral en metal. Y a otro tipo de actividades como pueda ser la apicultura, el domesticar las abejas para producir miel, o todo tipo de tareas domésticas como pueda ser recoger leña, ir a por agua, hacer adobes para luego poder fabricar las casas. Y aunque siempre se ha dicho que es una sociedad guerrera, no tenemos que pensar que tenían ejércitos ni soldados permanentes, simplemente es que sus pobladores, sobre todo los que formaban parte de las capas más altas,
pues podían tener caballos y armas y en caso de conflictos pues actuar como guerreros. Por comparación o paralelos con los griegos, que de ellos sí que tenemos mucha información, sí que pues nos imaginamos que harían celebraciones por matrimonios, o sobre todo también tenemos mucha información del mundo funerario, lo que sucedía cuando alguien se moría. Ellos sobre todo incineraban y tendrían algún tipo de ceremonia, incluso banquetes funerarios donde estaban los cementerios y participaba toda la comunidad. Y luego a nivel de rituales sí que tenemos más información. Ellos, por ejemplo, tenían espacios sagrados en cuevas que estaban en los límites del territorio y que actuaban a modo de lugares de culto donde la gente iba y hacía unas donaciones e incluso algún tipo de ritual. ¿Qué tipo de animales tenían? Pues su cabaña ganadera sobre todo tenía ovejas y cabras, tenían cerdos, principalmente para carne, y luego también tenían vacas que les daban leche, los bueyes podían ser animales de tiro y los caballos, que eran animales importantes, sobre todo para montar, ¿no?, la figura del jinete. Tenían perros como animales domésticos, aves de corral. Y luego animales que cazaban, pues sobre todo ciervos, que aunque ahora son menos frecuentes, pues en la antigüedad seguro que habían muchos, jabalís, conejos, este tipo de animal. ¿Y cómo empezasteis a trabajar en la excavación? Pues porque en 2016 el Ayuntamiento de Iàtova contactó con nosotros en la Universidad de Valencia porque estaban interesados en poner en valor su patrimonio arqueológico y cultural, y establecimos un convenio de colaboración y a partir de 2017 empezamos las campañas arqueológicas todos los veranos. Es un yacimiento que se conoce de antiguo y sabíamos positivamente que está muy afectado por acciones de expoliadores, por ladrones, que han reventado muchas partes del yacimiento. Sin embargo, la verdad es que después de 2 años de trabajo estamos contentos. La excavación está dando sus resultados, estamos documentando estructuras que están bien conservadas, estamos documentando niveles que están bien conservados, con lo cual están aportando bastantes materiales. Y eso nos va a dar mucha información para poder después interpretar cómo vivía y cómo funcionaba la sociedad, un grupo de personas, la gente que vivía en el Pico de los Ajos. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan en las excavaciones? En una excavación como la del Pico de los Ajos, que es al aire libre y además es un yacimiento construido con piedra, básicamente de tierra, pues hay que gastar herramientas duras, es decir, picos, palas, de vez en cuando picoleta y alguna vez una rasquetilla y un pincelito, nada lo que suele pasar a veces en la tele, que sacan con el pincelito solo, pues eso se gasta en una excavación como el Pico de los Ajos muy pocas veces. Lluís, ¿qué tipos de restos arqueológicos os han llegado desde la excavación del Pico de los Ajos? Bueno, primero has de entender que el registro arqueológico del Pico de los Ajos o de cualquier otro yacimiento responde a lo que eran las actividades cotidianas de los grupos que vivían allí, del grupo de gente que vivía allí. Entonces, concretamente en el pico, por ejemplo, encontraremos restos de fauna, huesos, de los animales que se comían. Encontraremos, y eso es lo que más vamos a encontrar, cerámica, de todos los recipientes que utilizan, sea para almacenar, o sea para cocinar, para comer, que cuando se les rompen, pues lógicamente los tiran. Encontraremos algunos restos metálicos también. Por lo mismo, son restos que han utilizado en construcciones, son restos que han utilizado en herramientas que después dejan de ser útiles
y las tiran o se pierden. Encontraremos también carbones, que son muy importantes, de los hogares, de los fuegos que hacen, pues nos dan mucha información. Encontraremos también, podemos encontrar semillas de los cultivos que ellos hacían. Todo ello nos genera una información muy amplia. Entonces, de momento estamos encontrando muchas cosas y yo creo que la información va a ser muy amplia. Muy interesante, Lluís. ¿Podrías explicarnos cómo es el proceso de análisis de los materiales que os llegan? ¿Os da mucho trabajo? Trabajo nos dan mucho. Imagínate que 15 días de excavación suele dar para seguro un año de trabajo en el laboratorio para procesar todos los materiales. Cuando llegan, como te he dicho, se reparten entre los diversos especialistas y cada tipo de material tiene una forma distinta de ser trabajado. La cerámica, cuando llega, lo primero es clasificarla en base a sus formas, en base a sus características, y ello, bueno, la cerámica cambia con el tiempo. La cerámica sigue unas modas y eso nos permite situarla en el tiempo. Por ejemplo, tú aquí tienes cerámica de época ibérica, que es la mayoría, lógicamente, pero la época ibérica dura varios siglos. Ahí tienes una cerámica de color negro, un barniz negro, esa es distinta a todas las demás. Esa cerámica está fabricada en el sur de Italia. Es una cerámica de la Campania. Y es la cerámica que acompaña las primeras legiones romanas que llegan a la península. Por tanto, ya nos hablan no de un periodo ibérico clásico, sino de un momento ya en el cual hay contacto con los romanos. Pues mira, David, háblanos de los plomos de Iàtova. Pues los plomos de aquí del Pico de los Ajos es una de las piezas más conocidas de la cultura ibérica en ámbito valenciano porque es una de las colecciones de textos escritos en lengua ibérica más extensas. Sobre todo se conocen bien 3 plomos que están expuestos en el Museo de Prehistoria de Valencia, pero hay otros más. Y es interesante porque están escritos en lengua ibérica que sabemos y podemos leerlo, pero todavía no somos capaces de traducirlo. Es todavía una lengua que tiene muchos enigmas. Se descubren por un hallazgo, podríamos decir, fortuito, excavaciones no regladas, o sea, ilegales, pero se depositaron en el Museo de Prehistoria en el año 79. Y claro, es un hallazgo muy importante porque son 3 plomos muy largos, cosa que no es habitual en el mundo de la escritura ibérica. Y bueno, pues dan mucha información sobre palabras, números, nombres. Los plomos de Iàtova podrían dar más información si se hubieran encontrado en una excavación oficial, porque tendríamos el contexto, sabríamos si están en un templo, en una casa, en un lugar comercial. Pero estos plomos tienen su importancia porque en ellos hay una cosa muy interesante que no pasa en otros, que están reutilizados. Es como cuando gastamos un papel y lo damos la vuelta y lo volvemos a escribir. Pues en este caso está borrado un texto y han reescrito sobre el texto, con lo cual quiere decir que, bueno, han escrito 2 cosas diferentes que no sabemos qué son, y esto no pasa en otros plomos. En la zona valenciana encontramos diferentes sistemas de escritura, con lo cual habría sitios en los que coexistirían diferentes escrituras. Eso es algo que hoy en día pues, nos puede parecer más extraño porque utilizamos siempre el mismo sistema de escritura, el alfabeto latino, pero en aquella época aquí, y el Pico de los Ajos es un ejemplo, pues habría, al menos se utilizaban 2 sistemas de escritura, el que llamamos meridional y el nororiental. De estos 2 sistemas, el nororiental es el mejor conocido y el que con seguridad al que podemos atribuir valores fonéticos y muy estables, porque también es el que tiene más textos y más amplios.
y que os recuerdo que llega hasta el sur de Francia. Imaginaos la extensión de cuánto se utilizaba esta escritura. El meridional, que es desde la provincia de Valencia hasta la Alta Andalucía, es menos conocido porque los textos son más breves y hay menos detalles en los estudios por este motivo. ¿Qué proceso de restauración vivieron los plomos de Iàtova? Hace unos años pudimos hacer unas entrevistas a algunos de los restauradores que hoy en día están ya fallecidos. En concreto, Inocencio Sarrión fue uno de los últimos restauradores. Y a él sí que le hicimos una entrevista en la que, curiosamente, me parece muy interesante resaltarlo, hace una muestra, nos explica un poquito la intervención que tenía en los plomos. En general, en los plomos. No podemos decir que fuera en concreto los de Iàtova, pero obviamente se intervendrían con este tratamiento, que implicaba el tener que abrirlos poco a poco. Los plomos, me compré el aparato de Liesner, que da calor y viento. Y entonces, ahí era base de calor y espátulas de madera y nada. Pues era como eran boquillas delgaditas, entonces era cuestión de poner una plaqueta con unos gatitos, poner el plomo cogido y entonces empezar a darle calor y con las espátulas a poco a poco. Y luego el tratamiento de plomo, que los plomos eran de cuidado. Había que hacer agua hervida, recién hervida, y luego un tratamiento que siguiendo... Yo leía bien las fórmulas de Murray en metales, y entonces yo adaptaba los medios que yo tenía apropiados. En 2018, en la excavación del Pico de los Ajos, se encontró un pequeño plomo. ¿Cómo está siendo su proceso de restauración? Estamos haciendo el diagnóstico de la pieza, viendo un poco las alteraciones que tiene, la suciedad, qué tipo de suciedad, la fotografía, todo este tipo de análisis previos. A continuación, lo principal sería determinar una propuesta de intervención para ver cuál sería el tratamiento más idóneo, en el cual lo más importante es ver la posibilidad de desenrollarlo, para poder obviamente leer todas las letras y poder tener una buena lectura de la pieza. Eso es la operación más delicada, en la que siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los plomos, que son piezas que se pueden rayar con mucha facilidad. Lo último sería, una vez ya desenrollado, consolidarlo, darle una protección adecuada para que pueda conservarse durante muchos años. En el museo recibí piezas constantemente de diferentes partes de la provincia. De todas ellas, ¿cuál es la cantidad que va a exposición? ¿Y qué hacéis con las que al final no se exponen? Hemos calculado que menos de un 5% de las piezas que tiene el museo están expuestas permanentemente. ¿Pero qué hacemos? Pues conservarlas, es decir, guardarlas en el almacén, estudiarlas y publicarlas y darlas a conocer de muchas maneras, pero no tienen por qué estar expuestas. Siempre puedes, en cualquier momento se puede volver sobre ellas, se puede volver a estudiar, o incluso se puede aplicar una nueva mirada. Se pueden saber cosas que antes no se sabían. También podemos aplicar técnicas por ejemplo, científicas del estudio de ADN a los restos humanos antiguos. Y saber cosas que hace unas décadas eran impensables. Por ejemplo, cuestiones de genética, de relaciones familiares, con el ADN de esos huesos.
Y ahí la labor del conservador y restaurador es importante para tenerlas en buenas condiciones. Aquí, por ejemplo, veis a mi compañero Ramón, que está realizando un trabajo de conservación en una colección de puntas de hueso. Puntas, objetos, espátulas, pequeñas cucharas, de yacimientos arqueológicos también de nuestra colección, y está colocándolos cuidadosamente en una caja bien preparada, donde se va a manipular perfectamente, donde tiene además un material que vamos a colocar para que absorba la humedad que haya dentro de la caja. Es decir, todo este ámbito que forma parte de la conservación preventiva, y eso también es fundamental en nuestro trabajo. El material cerámico es muy interesante porque además es muy abundante. En concreto, la colección de cerámica ibérica del Museo de Prehistoria es fantástica. Aquí tenemos algunos ejemplos para que podáis ver la calidad de esos pintores, no solo el alfarero que hizo la cerámica, lo que es la pieza en barro, sino también el pintor. Estas pinturas se colocaban pues, a pincel y son a base de óxidos de hierro, y por eso tienen esas coloraciones rojizas. Y es preciso y fundamental el aplicar un proceso que llamamos de consolidación, en el cual lo que hacemos es que generalmente con pinceles y unas resinas sintéticas que le van a dar fuerza a esa pintura, les vamos pasando este producto para que poco a poco se cojan fuerza y se consoliden y puedan aguantar muchísimo más tiempo. Pieza más emblemática, más importante del museo, podríamos decir que es una pieza de cerámica muy grande que llamamos el vaso de los guerreros, y es una cerámica que se encontró en 1934 en el Tosal de San Miquel de Llíria. Es una obra de arte en sí misma ya, desde varios puntos de vista. Es un alarde, es una pieza excepcional desde el punto de vista alfarero, muy bien torneada, la decoración pintada, está ejecutada por una persona que tenía un dominio artístico impresionante, y representa un desfile de jinetes. Hay 6 caballeros y 6 infantes, 6 personajes a pie. Lo que expresa, y ahí todos están de acuerdo, es unos valores importantes para esta sociedad, que son el uso de las armas, el dominio y la posesión de caballos, y bueno, ¿y en qué momento histórico está esto? Pues esto está situado en un contexto donde habría conflictos bélicos entre íberos, por supuesto, pero también quizás con otras potencias mediterráneas, y entre los siglos 3 y 2 a.C. Otra pieza muy importante, y eso la conoceréis todos porque es el icono del museo, es la que conocemos hoy en día como el Guerrer de Moixent. Es una figurita de bronce, se encontró en la Bastida de les Alcuses en 1931. Lo que vemos es un jinete con escudo y espada, decorado, bueno, rematado con un casco con un gran penacho, que es lo más característico, el perfil de ese penacho y el caballo. Es un siglo más antigua que el vaso de los guerreros. Es una pieza que es del siglo IV a.C. Podemos considerarla pues, por su fuerza icónica, una pieza destacada, pero también porque hay muy pocas como esas en el mundo ibérico conocidas. Ser arqueólogo es una cuestión de vocación. Te da igual las horas que le tires, pero disfrutas cuando sabes que estás tocando una cosa que hace 3.000, 4.000 o 20.000 años que nadie había tocado. La verdad es que es muy emocionante y lo disfrutamos mucho. Pues nada, gracias a vosotros por haber venido y también por haber hecho difusión de nuestro trabajo, que la verdad es algo que como siempre andamos escondidos, no se conoce mucho. Gracias de verdad. Cualquier estudio que abramos, una pregunta que nos hagamos, podemos empezar a responderla, pero enseguida se nos van a abrir nuevas preguntas más. Y eso es una parte muy bonita de nuestro trabajo. Es decir, el constante aprendizaje y la constante necesidad de seguir avanzando en los estudios. Es parte de lo que supone la arqueología como ciencia, como disciplina científica, que son preguntas y respuestas y conocimiento en constante desarrollo.
Muchísimas gracias, Chelo, por concedernos esta entrevista y por todo lo que hemos aprendido contigo. Pues muchas gracias a vosotros por interesaros por nuestro trabajo. La verdad es que vuestro trabajo es apasionante. Poder descubrir tanta información a través de piezas y restos hace que sepamos más sobre nosotros mismos y sobre los íberos que vivieron en Yatoa. Y me gusta tanto esta profesión, entre otras cosas, por poder excavar en lugares como aquí, como en el Pico de los Sajos, con estas vistas y con este paisaje y este entorno.